Hola, ¿qué tal gente? Bienvenidos de nuevo al curso de introducción de Python. Mi nombre es Miguel y hoy vamos a ver el tema de archivos. Manejar archivos en Python es muy importante, sobre todo cuando empezamos a trabajar con bases de datos. Podemos llegar a trabajar con hojas de cálculo, con archivos de texto, archivos de audio. Hoy nos especializaremos en nada más estudiar los archivos de texto. Como es una introducción todavía al curso, vendría bien aprender cómo leer un archivo, abrirlo, cerrarlo y escribir en él. Para abrir un archivo sin la necesidad de saber la dirección de en donde se encuentra guardado el archivo, basta con que esté dentro del mismo .py en el que estés trabajando. Por ejemplo, en Colab basta con que esté en la misma carpeta el archivo para que lo podamos manejar. Si ya tuviéramos un archivo, por ejemplo, que se llame ejemplo.txt, este es un archivo de tipo texto, podríamos crear una variable que se llame file y a esta se le atribuye una función que es open, y de ahí escribiríamos exactamente el nombre de este archivo. De aquí siguen unos modos en los cuales tú puedes operar el archivo. El que viene por default sería R, que sería read. Entonces con este tú solo podrías leer el archivo. Aquí tenemos enlistados los otros modos con los que podemos operar al abrir el archivo. R es por su defecto para leer el archivo o el fichero. W sería para escribir en él. X para la creación y fallando si existe. A sería para añadir contenido a un fichero ya existente únicamente. Y B sería para abrir en modo binario, o sea, con ceros y unos. En este caso usaremos el modo de W. Vamos a escribir y asegurarnos de que se cree un archivo nuevo al cual le vamos a añadir cierta información. Después de haber elegido un modo, voy a llamar al método write para escribir dentro de este archivo las palabras contenido a escribir. Y por último, llamo al método close para cerrar el archivo para que no esté abierto y así ahorrarnos memoria. Si ejecutamos, no imprimirá nada en pantalla, pero ya se habrá creado nuestro archivo en la misma carpeta donde estemos guardando este mismo código en Drive. Ya hemos creado nuestro archivo y hemos escrito en él. Ahora queremos volverlo a abrir y leerlo. Entonces voy a copiar el código donde abro el archivo. Voy a poner en modo read con R. Y lo que voy a hacer es imprimir en pantalla lo que tiene el archivo. Hay un método que se llama file.read. Con este método puedo leer lo que hay en el archivo y puedo imprimir en pantalla lo que hay en él. Si ahora ejecuto el código, verán que es exactamente lo que acabo de escribir, contenido a escribir. Hay otra forma de imprimir lo mismo, que sería con el método readLine. Entonces, por defecto, si yo no especifico los caracteres que quiero y doy a ejecutar, me va a imprimir toda la línea o todo lo que hay en el fichero. Pero si yo especificara aquí con un 3, me imprimiría solo con, porque serían los primeros 3 caracteres que hay en nuestro fichero. Entonces, al haber compilado, solo aparece con. Y lo mismo si voy variando 5 o demás, 7, me va a ir imprimiendo nada más carácter a carácter lo que yo especifique. Lo que voy a hacer a continuación es definir una lista que tenga los datos de manzana, pera y plátano. Esta barra y la N significa que voy a pasar a la siguiente línea y voy a escribir la siguiente y así sucesivamente. Con el with voy a abrir el archivo ejemplo.tx que hemos
creado hace un momento, vamos a ponerlo en modo de write, lo vamos a conocer como file dentro del programa, y writeLines adentro va a recibir la lista en la cual vamos a escribir en el archivo. Entonces, al ejecutar este código en nuestro documento de texto, ahora estarán la palabra manzana, pera, plátano, uno en la primera línea y luego en la segunda y en la tercera. Ahora vamos a imprimir lo que acabamos de escribir. Con la misma función de with, vamos ahora a poner el mismo documento en modo read. Ahora lo vamos a conocer como stop words, en la cual vamos a guardar en líneas cada línea. Lo que hace el método de strip es hacer una copia de los caracteres que nosotros le vayamos metiendo. Entonces definimos línea en la cual va a recorrer stop words y se irán creando una copia a líneas. Y luego, para imprimir líneas, vamos a utilizar esta función for, en la cual línea, que es una línea individual, va a recorrer líneas, que es la que contiene todas, y vamos a imprimir línea por línea. Recuerden que esto es un for, es un ciclo, y se va a repetir hasta que se termine la capacidad de líneas. En este caso, imprimimos y vemos que aparece manzana, pera y plátano, línea tras línea. ¿Se acuerdan que lo habíamos definido con la barra y la n? Y estas no aparecen ya cuando ejecutamos el código. Entonces esto será muy útil cuando queramos pasar de una línea en otra. Por último, recalcar la importancia de cerrar el archivo después de haberlo usado. Aquí no lo hacía para eventos prácticos, pero siempre véanlo como necesario cerrar el archivo después de haberlo utilizado. En este caso no afecta porque primero imprimimos las líneas y después cerramos el archivo, por eso podemos ver lo que hay en el archivo. Si pusiéramos la línea de código, será cerrar el archivo antes, no afectaría tampoco porque en línea ya se guardó, en líneas ya se guardó una copia de lo que hay en el archivo. En este caso no hay problema, pero puede que en un programa como el que hicimos hace rato, sí que puede afectar que cerremos antes el archivo. Como reto, quisiera que intentaran en un archivo de texto que tuvieran coordenadas, ¿sí? O sea, una coordenada sería 1,1 en un plano cartesiano, 3,2, 5,3. Entonces cada uno estaría separado en diferentes líneas, y tú lo que tendrías que hacer sería leer esas líneas y cada número guardarlo en una lista, y cada lista, cada par de números lo tendrás que guardar en otra lista para que así tengas una lista de listas, que sería una lista de vectores que te podrían simbolizar una serie de vectores. Ese sería el objetivo de la práctica. Por mi parte sería todo, y comentar que fue un gusto haber estado aquí en el curso de introducción a Python. Espero que puedan hacer el reto y nos vemos.